En los rincones más discretos del Vaticano, donde las sombras de los siglos parecen susurrar a quien se detenga a escuchar, el Papa Francisco caminaba con pasos lentos y reflexivos, acompañado por la fragilidad de sus huesos y la firmeza de su fe. Había envejecido no solo en el cuerpo, sino en el alma, gastada por el peso de decisiones que no siempre fueron comprendidas, y por las heridas abiertas de una iglesia que amaba con toda la fuerza de su espíritu. Su mirada, cada vez más contemplativa, se posaba en los retratos de los pontífices que lo antecedieron, buscando en sus rostros alguna señal, algún gesto que le confirmara que no estaba solo en el silencio que ahora lo envolvía. Los días avanzaban con la cadencia de una vela que se consume despacio, y en la soledad de su habitación, Francisco leía una vez más aquellos versos enigmáticos atribuidos a San Malaquías. No era supersticioso, pero tampoco ignorante del poder que ciertas palabras tienen cuando se hunden en lo más hondo del corazón humano. Él sabía que su nombre, su elección, incluso su manera de ser, se había prestado a interpretaciones que lo colocaban en el centro de aquella profecía milenaria. Algunos lo señalaban como el Pedro el Romano anunciado, el último eslabón de una cadena espiritual que se remontaba a Celestino II. Otros lo miraban con escepticismo o incluso con temor, como si llevara en su anillo la marca de un desenlace inevitable. Le costaba dormir cuando el silencio de la noche lo envolvía y el mundo se aquietaba, no por miedo, sino por el deber profundo de entender. ¿Era él una señal o un custodio del final? ¿O simplemente un hombre de su tiempo, obligado a navegar en medio de tempestades heredadas? A veces pensaba que el verdadero misterio no estaba en la profecía, sino en el corazón de los hombres que elegían creer o no. Y sin embargo, no podía ignorar el cruce inquietante entre fechas, signos y acontecimientos. Era el Papa número 112, y el mundo, como la Iglesia, parecía inclinarse hacia abismos cada vez más difíciles de evitar. Desde su elección en aquella tarde de marzo de 2013, el peso del solio pontificio había caído sobre él con una mezcla de entusiasmo popular y resistencia interna. Fue un papa inesperado, venido del sur, con acento argentino y alma jesuita. No encajaba del todo en los moldes antiguos, y quizás por eso, desde el primer día, fue amado y criticado con igual intensidad. Los gestos que para algunos eran señales de renovación, para otros eran síntomas de debilitamiento doctrinal. Y en medio de esas voces, él optó por el camino más difícil: escuchar, discernir y caminar con la gente, aunque eso significara abrir heridas dormidas y despertar resistencias poderosas. Lo habían golpeado muchas veces, no con las manos, sino con palabras cargadas de juicio. Recordaba con especial dolor la carta pública de teólogos que lo acusaban de sembrar confusión tras la publicación de Amoris Laetitia. No los respondió. Nunca lo hizo. Guardaba silencio, no por indiferencia, sino porque entendía que algunas batallas no se ganan con argumentos, sino con presencia. Se dolía más por los efectos que sus decisiones podían tener en los más frágiles que por su propia imagen. Cuando llegaron los informes de abusos en la iglesia, su corazón se hizo cenizas. Lloró por las víctimas, por los niños heridos, por los cómplices pasivos. Asumió el pecado colectivo sin defenderse. Sabía que la limpieza no bastaba. Se necesitaba conversión. Y aún así, no todo era oscuridad. Había instantes de luz que le devolvían la esperanza. Le escribían jóvenes musulmanes agradeciendo su acercamiento, indígenas que encontraban consuelo en su voz, madres solteras que se sentían comprendidas por primera vez. Había un eco de ternura en las calles del mundo que pronunciaban su nombre con afecto. En países lejanos, donde la iglesia era perseguida o ignorada, su figura despertaba respeto, y aunque las grietas dentro del Vaticano eran reales y profundas, había también una corriente de renovación que fluía silenciosa, como un río subterráneo que en algún momento debía salir a la superficie. Francisco sentía que la iglesia era como una barca golpeada por tormentas, pero aún a flote. Lo preocupaba el clericalismo que aún persistía como sombra tenaz, el desinterés de algunos por los pobres, la rigidez de quienes confundían fidelidad con cerrazón.
pero no perdía la esperanza. Porque mientras hubiera alguien que rezara, en una cárcel, que diera de comer al hambriento, que perdonara al enemigo, entonces el Evangelio seguiría vivo, y eso, para él, era todo. En las madrugadas, se sentaba frente a la cruz de madera que había traído consigo desde Buenos Aires. No pedía respuestas, solo fortaleza. Miraba hacia el horizonte del tiempo, y se preguntaba si alguien, algún día, entendería realmente lo que intentó hacer. Si su papado sería recordado por las controversias o por la compasión, si el mundo, al mirarse en el espejo de la historia, lo juzgaría con misericordia. No sabía si la profecía de Malaquías se cumpliría en su tiempo. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sí sabía era que no se iba con miedo, sino con una profunda serenidad nacida del amor. Había amado a la Iglesia como a una madre herida, con ternura y con firmeza. Había tratado de sostenerla con manos envejecidas, pero con corazón joven. Y ahora, en el umbral de la eternidad, mientras el eco de las campanas resonaba en la plaza de San Pedro, Francisco entendía que los tiempos son de Dios, no de los hombres. Él solo había sido un servidor, un pastor entre las ruinas y las promesas. Y por eso, aun en sus últimos momentos, lo único que podía hacer era lo que siempre había hecho en el fondo de su alma: rezar en silencio, con el corazón abierto, hasta el final. En los silenciosos atardeceres que precedieron a sus últimos días, cuando la brisa romana acariciaba con suavidad los ventanales de la residencia de Santa Marta, el Papa Francisco permanecía largo tiempo, en su habitación, con la mirada fija en el crucifijo de madera que había acompañado cada uno de sus rezos desde el inicio de su pontificado. A su alrededor, todo guardaba un orden casi monástico, como si cada objeto, el breviario, las cartas, sin responder, los informes pendientes, compartiera también el peso de su reflexión. No había temor en su semblante, sino una paz melancólica, como quien ha amado profundamente, y ahora contempla, sin rencor, los surcos que ese amor ha dejado. Recordaba con emoción sincera los momentos de acogida que marcaron sus años como sucesor de Pedro. Aquel entusiasmo desbordante con el que fue recibido por los fieles en la plaza de San Pedro la noche de su elección. La calidez de los pueblos que abrazaron su opción por los pobres, su cercanía sin pompas, su insistencia en abrir las puertas del diálogo a otras religiones. Recordaba también la encíclica Laudato Si, y cómo resonó más allá de los muros del Vaticano, tocando corazones y conciencias en los rincones más diversos del planeta. Aún guardaba en su memoria el eco de un estudio global de 2014, que hablaba de unidad, de esperanza, de una figura que sin pretenderlo se había convertido en símbolo de encuentro. Sin embargo, en medio de esos destellos, también latían las sombras que el tiempo no había podido disipar. Había cicatrices que no se veían, pero que ardían. Una de ellas, quizá una de las más dolorosas, fue la carta del arzobispo, Carlo María Viganò. Aquel escrito no había sido solo una acusación, fue una lanza que atravesó su confianza desde adentro, desde las entrañas mismas de la Iglesia. Lo acusaban de negligencia en el caso de Theodore McCarrick, lo responsabilizaban de silencios que según el texto clamaban por renuncia. No era una crítica más, ni provenía de un sector marginal. Era una afrenta pública, una sacudida que puso su nombre en los titulares del mundo, avivando la controversia en medios digitales, plataformas como YouTube, espacios eclesiales conservadores, como Church Militant y The Remnant TV. En su interior, Francisco no respondía con ira, pero sí con un dolor mudo que le recordaba que la división no era una amenaza externa, sino una realidad viva en el cuerpo de Cristo. Se sabía en el centro de una tormenta ideológica, un vórtice en el que convergían disputas teológicas, tradiciones enfrentadas y esperanzas malentendidas. Y en medio de esa tensión, resurgía una inquietud antigua, latente como un eco prolongado: la profecía de San Malaquías. Aquella lista, de 112 lemas latinos, atribuidos a una visión del siglo X, regresaba una y otra vez a su mente. No porque creyera ciegamente en ellas,
sino porque su coincidencia con el curso de los acontecimientos era demasiado inquietante para ser ignorada. Recordaba los análisis que atribuían a cada papa un lema sorprendentemente adecuado, como si el tiempo hubiese jugado con las palabras del pasado para susurrar mensajes al presente. No podía apartar de su memoria aquella imagen poderosa de 1958, cuando el cardenal Spellman navegó el Tíber con un rebaño de ovejas para proclamar su candidatura, cumpliendo una visión simbólica que hablaba de pastores y navegantes. Y pensaba en Benedicto XVI, con su lema profético Gloria Olivae, rodeado de interpretaciones crípticas. Lo inquietante era que, tras él, vendría el último, Petrus Romanus, y aquí el escalofrío no venía del mito, sino de la posibilidad. ¿Y si él, Jorge Mario Bergoglio, descendiente de italianos y guía en tiempos de tribulación, era realmente ese último pastor? ¿Y si su pontificado representaba el umbral de un nuevo tiempo, no por catástrofe, sino por transformación radical? No se trataba de vanidad ni de superstición. Francisco reflexionaba con seriedad, con ese discernimiento jesuita que lo había acompañado desde joven. Sabía que no todos creían en estas visiones, que eran objeto de debate, de crítica, incluso de burla en algunos sectores. Pero también sabía que los símbolos, cuando emergen con fuerza colectiva, deben ser leídos con atención. Había ejemplos que lo inquietaban. Urbano VI, nacido en Florencia, con su escudo de lirio. Juan Pablo II, el Labore Solis, nacido durante un eclipse. Las coincidencias no eran pruebas, pero sí llamamientos al asombro, y el asombro, bien entendido, podía abrir las puertas a la verdad. No había en él ni temor ni soberbia, solo una compasión creciente por una iglesia herida que luchaba por reconocerse en el espejo del mundo moderno. Sentía que su figura, más que representar un peligro o una salvación, era un símbolo de tránsito, una piedra viva colocada en medio de un puente que aún no estaba terminado. Y en ese lugar incómodo, en ese filo entre el ayer y el mañana, había aprendido a amar con más profundidad, a sufrir en silencio, a no responder a los golpes, sino a los gemidos del pueblo de Dios. Sabía que el cuerpo comenzaba a ceder. Lo notaba en las manos que ya no sostenían el cáliz con la misma firmeza, en las rodillas que reclamaban reposo, en la mente que se perdía a veces en recuerdos lejanos, pero su alma permanecía encendida. Cada mañana, al mirar el crucifijo, sus oraciones eran sencillas, sin exigencias ni reclamaciones. Solo pedía fidelidad, que la iglesia no perdiera el rumbo, que supiera distinguir lo esencial entre tanto ruido, que nunca olvidara que su Señor no era de este mundo. Y si él era en efecto el último papa de la lista de Malaquías, que así fuera. Porque la iglesia no se sostenía por profecías, ni por hombres, sino por la promesa firme de Cristo. En esa certeza se anclaba su esperanza. Aunque las señales parecieran abrumadoras, aunque las divisiones se acentuaran, aunque la incertidumbre se multiplicara, él creía. Creía que aún había pastores humildes, fieles silenciosos, comunidades pequeñas que vivían el Evangelio con pureza, y eso era más fuerte que cualquier crisis. Por eso, en sus últimos momentos, Francisco no buscaba explicaciones ni revelaciones. Solo se abandonaba, como siempre, en los brazos de aquel que prometió estar presente hasta el fin. Porque la esperanza, lo sabía, no muere nunca. Mientras haya alguien que rece, que ame, que escuche al otro sin miedo. En los momentos más íntimos de recogimiento, cuando el silencio se convertía en un susurro profundo en los pasillos de Santa Marta, el Papa, Francisco permitía que su alma se abriera a pensamientos que cruzaban los umbrales del tiempo. No eran ideas pasajeras, ni meras inquietudes del espíritu anciano, sino ecos que llegaban desde lugares donde la fe se vivía con un fuego especial. Medjugorje, con su historia centenaria de apariciones marianas, volvía una y otra vez a su conciencia de pastor, como una melodía que se graba en la memoria y no se deja olvidar. Desde aquel rincón del mundo, tantos afirmaban haber oído la voz amorosa de la Madre Celestial, y aunque no todos aceptaban su autenticidad, él no podía negar la fuerza transformadora de esos mensajes
en los corazones de millones. Eran palabras, impregnadas de dulzura maternal, pero también de una urgencia que atravesaba como una llama. «Escuchen, mis amados hijos», decían que comenzaban los mensajes, y aunque el tono era suave, el contenido sacudía hasta las fibras más profundas del alma. Francisco meditaba en esa mezcla de consuelo y advertencia, de misericordia y juicio, que parecía responder no solo al pecado personal, sino a un desvío colectivo, una larga travesía de la humanidad lejos del rostro de Dios. Le dolía ver cómo muchos fieles se aferraban al miedo o la negación ante estas revelaciones, cuando el verdadero llamado era a la vigilancia interior, a la caridad ardiente, a una conversión silenciosa pero radical. No se trataba de asustar, lo sabía, sino de despertar, de encender almas adormecidas, de señalar con amor el regreso hacia la luz. Cerraba los ojos, y en el silencio podía casi oír esos mensajes, repetidos una y otra vez por bocas que decían haber visto lo invisible. Terremotos que abrían la tierra como un grito, aguas que se levantaban con furia contra las costas, climas desbocados, fuegos incontrolables, pestes que surgían como látigos implacables. Francisco no veía en todo esto un castigo caprichoso, sino una consecuencia inevitable. La creación misma, herida hasta los huesos por la codicia y el desdén, lloraba con señales que muchos aún se negaban a comprender. Y en el centro de ese clamor, él se preguntaba con humildad desgarradora, ¿había hecho la Iglesia lo suficiente para despertar las conciencias? Había alzado la voz con firmeza cuando la tierra se cubría de venenos y de muerte. Pensaba en los ríos teñidos de químicos, en los mares donde los peces morían atrapados por el plástico, en las selvas arrasadas por el lucro, en los cielos rotos por el humo de incendios provocados. Pensaba en cada criatura viva maltratada, y su corazón se encogía. Aquella encíclica sobre la casa común, Laudato Si, había sido un intento por devolverle a la tierra su dignidad sagrada, pero aún así, sentía que no bastaba, porque no era solo el planeta el que se desfiguraba, sino el alma del hombre moderno. Y entendía que los signos que aparecían no eran otra cosa que una purificación urgente, una última llamada antes del umbral. Sabía que muchos no creían en estas revelaciones, que las tachaban de exageraciones, de manipulación emocional, de superstición disfrazada de piedad. Pero Francisco veía otra cosa. Veía cómo en medio del caos emergía una figura luminosa. María, Madre de los afligidos, susurrando no condenas, sino caminos. No era el fin lo que ella traía, sino la posibilidad de un nuevo inicio. Y eso lo conmovía, porque también él, ya en el umbral de sus días, deseaba profundamente un renacer, no para sí, sino para la Iglesia, para la humanidad, para un mundo que aún podía elegir la vida. En su plegaria diaria no pedía señales ni confirmaciones, pedía fe. La fe de los sencillos, de los que aún creen que el bien tiene la última palabra. Recordaba los rostros que había visto llorar en peregrinaciones, en cárceles, en hospitales, en villas miseria. Rostros marcados por el dolor, pero también por una luz secreta. Y se decía a sí mismo que si esa gente podía seguir creyendo, entonces todavía había esperanza. Aunque las ciudades fueran barridas por catástrofes, aunque los pueblos enteros fueran amenazados por tormentas jamás vistas, aunque el caos pareciera crecer como una hiedra sobre los muros de la historia, la semilla de la fe seguía viva, y eso bastaba para seguir orando. La humanidad caminaba, lo sabía, al borde de un abismo. Lo veía en la violencia cotidiana, en el odio visceral que cruzaba las redes, en las guerras invisibles que consumían las entrañas de las familias, en la frialdad con que se normalizaba la miseria ajena. Veía a una civilización atrapada en su orgullo, incapaz de escuchar, de perdonar, de cambiar. Y en su interior resonaba un llamado que no era suyo, sino eterno, el llamado a despertar, a detener la caída, a volver los ojos hacia el cielo, no por temor, sino por amor. No era ingenuo. Sabía que su figura seguía siendo blanco de críticas, de teorías, de divisiones,
Pero ya no le importaba. Solo deseaba que su pueblo no se perdiera. Que la Iglesia encontrara en la tribulación el camino hacia su purificación. Que el fuego que venía, porque sentía que venía, no destruyera, sino que transformara. Que en las ruinas brotara vida nueva. Por eso, en sus oraciones finales, no pensaba en su legado, ni en su nombre, ni en los juicios del mundo. Solo pensaba en María, de pie entre los escombros, extendiendo los brazos como una madre que no abandona. Y así, mientras las horas se deshacían como cera bajo la llama del tiempo, Francisco seguía orando. No para evitar lo que debía llegar, sino para que, cuando llegara, el corazón del mundo estuviera dispuesto. Porque la esperanza, esa esperanza que nadie podía matar, seguía ardiendo como una llama silenciosa, incluso en medio del viento más feroz. No era miedo lo que traía aquel mensaje que rondaba su espíritu, sino un clamor profundo, una súplica que atravesaba los muros del alma e intentaba tocar el corazón dormido del mundo. El Papa Francisco, con la conciencia agudizada por el peso de los años y el silencio sagrado que envolvía sus días, comprendía con hondura la verdadera intención de aquellas advertencias celestiales. No venían a asustar, sino a despertar. Y sin embargo, ¿quién escuchaba? ¿Cuántos en su comodidad, su cinismo o su desesperanza, se atrevían a detenerse un instante, a mirar hacia adentro, a confrontar su propia oscuridad? Le dolía la indiferencia más que el pecado, porque sabía que el poder para cambiar el 160 rumbo del desastre estaba en las mismas manos que lo habían provocado. No era castigo divino, era reflejo humano, era la tierra, el cielo, y los hermanos gritando al unísono: ¡basta! Esas revelaciones no eran un castillo de símbolos, sino el espejo de una humanidad al borde del abismo. Y en medio de su oración, se filtraba una duda temblorosa. ¿Qué sería de aquellos que no tienen fe? ¿Cómo comprenderían el sentido de un llamado tan apremiante sin el ancla de lo sagrado? Francisco sabía que la respuesta no estaba en un dogma cerrado, sino en la apertura del corazón. Porque todo hombre, incluso el que no conoce a Dios, puede comprender el lenguaje del amor, del perdón, de la fraternidad. Eso era lo que debía avivar el mundo, para evitar lo que ya se insinuaba con fuerza. Pero el tiempo apremiaba, y los oídos del alma no siempre estaban dispuestos. En las noches de vigilia, en ese umbral entre la vida activa y la espera final, el Papa contemplaba con creciente inquietud una imagen que no lo abandonaba. 3 días de oscuridad absoluta, sin luna, sin sol, sin fuego que pudiera disipar el miedo. Era una visión repetida en los testimonios de videntes y profetas, no como alegoría, sino como posibilidad tangible. Se hablaba de cerrar puertas, de no responder a llamados exteriores, de proteger el alma y guardar silencio. Pero más que las medidas físicas, lo que debía protegerse era la paz interior. Porque si el miedo tomaba el control, la oscuridad ganaría más que la noche. Dios no deseaba el pánico, sino el refugio en su misericordia. Y la Virgen, en su ternura inquebrantable, no cesaba de llamar: despierten, vigilen, amen. Cada segundo contaba. El Papa lo sabía, lo vivía. Por eso sus oraciones ya no eran por sí mismo, ni por su legado, sino por la unidad de la Iglesia, por su purificación, por su fidelidad. Que el fuego que venía no fuera de destrucción, sino de renovación. Que el juicio que se anunciaba no fuera castigo, sino oportunidad. Que el mundo comprendiera, antes de que fuera demasiado tarde, que aún había tiempo de volver. Solo la fe firme abriría el refugio. Solo la caridad sincera construiría el puente. Rogaba en silencio, con lágrimas calladas, que la esperanza no muriera, que la oración se volviera escudo, que las manos unidas y los corazones compasivos transformaran el dolor, porque las tinieblas, por densas que fueran, no podrían resistir la luz encendida por la fe. Dios no había abandonado a su pueblo. Lo sentía en cada suspiro de gracia que encontraba en los rostros humildes, de quienes aún rezaban, en los actos silenciosos de bondad que resistían el cinismo del mundo.
y recordaba lo que tanto había meditado. La misericordia podía suavizar los juicios. La simplicidad del alma, el arrepentimiento sincero, podían cambiarlo todo. Cuando imaginaba el día en que esa oscuridad se disipara, deseaba que el milagro de la redención brillara tan fuerte como la cruz al amanecer del domingo. Sabía que este mensaje debía llegar hasta el último rincón de la tierra. No era hora de tibieza, sino de claridad. Pedía que fuera compartido con valentía, porque solo el conocimiento y la preparación permitirían resistir. En sus plegarias finales, invocaba con ternura la mirada de la Madre Celestial. Guíanos con tus ojos de misericordia. Enséñanos a caminar hacia lo eterno. Sabía que el cielo no hablaba por condenar, sino por iluminar. Como enseñó Santa Faustina, la misericordia divina llamaba a la confianza. Como vivió Santa Margarita María, el corazón de Jesús latía con amor redentor, aún dispuesto a acompañar a quienes regresaran. Francisco recordaba los signos: Lourdes, Fátima, los cuerpos curados, los secretos revelados, y comprendía que ese clamor no solo subía desde la tierra, sino que también bajaba del cielo, herido por el olvido humano. Desde su lecho, donde los médicos le pedían quietud y el cuerpo ya no respondía como antes, el Papa recogía en su alma las voces proféticas de su tiempo. Su interior, acostumbrado a escuchar al mundo, ahora se recogía para atender lo más profundo. ¿Cómo compartir esos mensajes con quienes no compartían su fe? ¿Cómo traducir el llamado a la conversión en un lenguaje que todos pudieran entender? Su pensamiento volvía a Medjugorje, a los clamores de millones que oraban a la Virgen, en medio de catástrofes, enfermedades y un planeta desgarrado. No eran palabras huecas, eran súplicas auténticas. Las visiones que hablaban de pandemias, terremotos, inundaciones, incendios, de estaciones que ya no seguían su curso natural, no eran fábulas ni exageraciones. En su corazón, esas imágenes eran heridas vivas, lamentos que subían desde la tierra hacia un cielo que aún esperaba respuesta. El Papa sentía la culpa colectiva. Sabía que había quienes habían usado su poder para destruir, para dividir, para aprovecharse del caos. Pero también sabía que había quienes estaban dispuestos a dar su vida por la verdad. Y por ellos, oraba sin descanso. No veía estas revelaciones como amenazas, sino como oportunidades de gracia. El curso de la historia aún podía cambiarse. Lo creía con todo su ser, porque aunque el mundo caminara hacia una purificación inevitable, esa purificación podía ser un parto, no una tumba. La justicia de Dios no era odio, era equilibrio, y el llamado del cielo no era grito de condena, sino voz de amor que suplicaba: despierten. Francisco comprendía que el mensaje más difícil de transmitir era también el más urgente, y por eso, aún sin fuerzas, aún en silencio, repetía con el alma: el poder de cambiar sigue estando en nuestras manos, que no nos falte el coraje de hacerlo. Recordaba, con la hondura de quien ha atravesado el tiempo y el dolor, las 3 profecías que más habían estremecido al corazón del pueblo de Dios. La primera, el tercer secreto de Fátima, revelado tras décadas de silencio y misterio, con su visión de un papa derribado por balas, cumplida trágicamente en el atentado contra Juan Pablo II en 1981. La segunda, la aparición en Lourdes, donde la Virgen pidió a Santa Bernadette cavar un pozo, cuyas aguas aún hoy siguen obrando consuelo y fe en incontables peregrinos. Y la tercera, quizás la más inquietante, hablaba no de un evento, sino de un final. El mundo tal como lo conocemos llegaría a su fin, y solo quienes se arrepintieran con sinceridad y vivieran en compasión serían preservados. El Papa Francisco meditaba en la gravedad de estos anuncios. ¿Había escuchado verdaderamente la humanidad? ¿O se había sumido en su habitual ceguera, sorda al clamor de la tierra, indiferente al sufrimiento de sus hermanos? Las señales parecían más evidentes que nunca. Cambios climáticos impredecibles, enfermedades sin control, incendios devoradores, tormentas de granizo, inundaciones repentinas. Todo hablaba de un tiempo de juicio,
de una noche espesa y prolongada, que se cernía sobre el mundo. En algunos mensajes se anunciaban 72 horas de tinieblas absolutas, durante las cuales solo los que resistieran con fe serían testigos de una nueva era, de un renacer profundo. Las advertencias eran claras: cerrar las puertas, no mirar hacia afuera, guardar silencio ante la tempestad divina. Francisco no se dejaba dominar por el miedo. Más bien, sentía que su deber, hasta el último suspiro, era recordar al mundo que el desenlace no estaba escrito, que aún era posible cambiar, rectificar, reconciliarse. La Virgen había prometido que la misericordia de Dios era más fuerte que cualquier castigo, que la unión, la humildad y el amor entre los hombres podían reescribir el destino. En sus rezos finales de cada jornada, el Papa no hacía distinción entre creyentes e incrédulos. Pedía por todos, por quienes compartían su fe y por quienes aún buscaban una razón para levantarse. En su corazón, sabía que todos estaban invitados a un mismo destino de redención si eran capaces de amar, como verdaderos hermanos. Sentía que el tiempo era breve, que el reloj de la historia se acercaba a un punto crítico, pero también tenía la certeza firme de que incluso en la tribulación, el amor no sería vencido. Recordaba las palabras que tantos, a lo largo de generaciones, habían guardado en lo profundo del alma. No tengan miedo, enciendan los velos benditos y oren. La fe y la oración serán sus escudos. Esa invitación a la unidad, a la comunión fraterna, a la resistencia espiritual, mediante el amor, había calado hondo en su vocación pastoral. Comprendía que la fuerza de la Iglesia no residía en el poder, ni en el número, sino en la unidad indestructible del Evangelio vivido. Cuando los hijos de Dios se reúnen, no solo comparten sus cargas, sino también su esperanza. De ahí brotaba la vida nueva. Heridas sanadas, divisiones superadas, sombras disipadas, y así, entre memorias espirituales, su corazón volvía siempre al llamado materno de Nuestra Señora. Aquellas palabras firmes y dulces que pedían conciencia, oración, arrepentimiento. Dios es misericordioso, decía el mensaje, y la humildad del alma puede aliviar la severidad del castigo. Francisco evocaba entonces la promesa de una señal en el cielo, luminosa y sagrada, reflejo del sacrificio redentor de Cristo. Sabía que ese lenguaje no pretendía infundir terror, sino encender los corazones dormidos, preparar la tierra para el alba. Cada frase de los mensajes marianos era, para él, como una llama que tocaba su espíritu con dolorosa claridad. Compartir la profecía, estar atentos, vivir el Evangelio con radicalidad. Reconocía en esa insistencia una presencia constante, una ternura inquebrantable que venía del cielo. En cada aparición, en cada susurro revelado, la Virgen renovaba su guía. Divina guía amorosa, Madre del cielo, murmuraba el anciano pontífice en el silencio de su lecho. Háblanos desde lo más profundo de tu corazón. Y en esas palabras sentía vibrar una invitación inaplazable a una conversión real, como la que estremeció Lourdes y Fátima, como la que hizo temblar a los pequeños pastores, como la que cambió destinos enteros con solo una frase maternal. En ese mensaje se repetía sin cesar la necesidad de despertar, de mirar el sufrimiento de la creación como reflejo de nuestras propias faltas, de asumir con valentía una transformación interior. Aquella urgencia no era abstracta para él, la sentía viva, palpitante, urgente. Las advertencias hablaban de desastres futuros, pero no como castigos sin sentido, sino como señales misericordiosas que pedían reacción, conciencia, humildad. Cada división debe ser superada, se repetía con devoción. Cada corazón debe abrirse a la compasión. Solo así podrá renacer el mundo. Leía entre líneas una ruta de salvación tejida con fe, perdón y caridad. Ayúdanos, Madre, rogaba, a recibir este mensaje con humildad y seriedad. Creía firmemente que aún había tiempo, que cada alma tocada por la gracia podía transformarse en puente hacia una nueva humanidad.
Y al pensar en la señal prometida, esa luz que atravesaría el cielo como símbolo de redención, comprendía que el mensaje no era solo para algunos, sino para todos, para el niño y el anciano, para el sabio y el sencillo, para el justo y el perdido. La esperanza no había muerto. Por eso, incluso mientras su cuerpo se debilitaba y la voz se volvía un susurro, el Papa Francisco no cesaba de orar. No por gloria, no por poder, sino por compasión. Pedía que el mundo se dejara tocar, que el velo del egoísmo cayera, que la misericordia de Dios tocara a cada rincón del planeta. Sabía que el juicio no era el final, sino el umbral de algo nuevo. Y en su alma, ya tan cerca de la eternidad, conservaba intacta la fe de que el amor, el verdadero, el que se sacrifica, el que redime, aún podía salvarlo todo. Así, al contemplar una vez más los mensajes transmitidos en Medjugorje, desde aquel lejano 1981, el Papa Francisco sentía en su interior la fuerza inquebrantable de una súplica que no cesaba. Reconocía, con la lucidez de quien ha amado profundamente a su pueblo, la influencia real que estos llamados habían tenido sobre millones de almas. No eran palabras lanzadas al viento, eran susurros celestiales que, con ternura y gravedad, buscaban despertar el corazón dormido de la humanidad. Amados hijos, yo soy la que los protege, recordaba con nitidez. En esa voz, maternal y firme, percibía el eco de un último llamado, una exhortación definitiva que no debía ser ignorada. Lo que estoy a punto de revelarles cambiará el curso del mundo tal como lo conocen. Y él, en lo más hondo de su ser, rogaba para que la Iglesia no endureciera su corazón, para que cada alma, sin importar su condición, pudiera escuchar con reverencia ese clamor maternal que aún ardía en su corazón pastoral como una llama que no se apaga. No era miedo lo que le inspiraban estas revelaciones, sino un lamento profundo, un dolor hondo por la ceguera del mundo. Una visión del fin de los tiempos se dibujaba en su pensamiento, no como castigo cruel, sino como consecuencia inevitable de una humanidad que se aleja cada vez más de su origen. Terremotos, pandemias, climas extremos, incendios sin control, eran más que fenómenos naturales. Eran lenguajes de advertencia, oportunidades de gracia para volver la mirada hacia adentro, para elegir con sabiduría antes de que el tiempo, tan breve, tan frágil, se agotara del todo. Sabía que la purificación no era un mito ni una amenaza, era un umbral, y solo el regreso a la compasión podía permitirnos cruzarlo sin perdernos. Con voz interior quebrada por la urgencia, deseaba que el mundo entero escuchara, no con los oídos de la carne, sino con la humildad del alma. En su memoria resurgían como llamas vivas las profecías más conmovedoras. Recordaba los 10 secretos revelados en Medjugorje, y los rostros de aquellos jóvenes, Mirjana, Vika, Iván, Marija, que decían haber visto a la Virgen. Eran nombres aún vivos en su corazón. Aquellos mensajes, cargados de una fuerza, que dividía opiniones y despertaba tanto fe como escepticismo, no podían ser descartados. Para Francisco, no eran materia de debate teológico, sino clamores reales que hablaban al alma. La Virgen no venía con palabras vacías. Ella hablaba, con firmeza, con dulzura, con dolor y con amor. El Apocalipsis no era una amenaza, sino una advertencia. El arrepentimiento, el amor fraterno, la humildad sincera, eran la llave para abrir las puertas del reino. Observaba con tristeza cómo la tierra madre gemía, herida por la indiferencia. El aire contaminado, los ríos envenenados, los océanos, convertidos en vertederos, no eran solo consecuencias ambientales, sino reflejos de un pecado más profundo. El olvido de Dios y del otro. La creación entera clamaba por justicia. Cada catástrofe era una palabra no escuchada. En sus momentos más íntimos de oración, Francisco sentía la cercanía de una ira divina, no como castigo arbitrario, sino como respuesta al desamor acumulado. Había contemplado en lo más profundo de su alma imágenes de destrucción, ciudades tragadas por la tierra, océanos desbordados,
climas extremos que asolaban sin descanso, las pandemias, las heladas, los fuegos, los azotes de la naturaleza, eran para él los dolores de parto de una nueva era. En su contemplación dolida, comprendía algo aterrador y a la vez revelador. Muchas naciones dejarían de existir, no por falta de recursos, sino por falta de amor. Porque el odio, la venganza y la sed de poder se habían vuelto dioses modernos. Y sin embargo, desde su lecho, Francisco no hablaba con temor, sino con la voz de un amor que advierte. No quería sembrar pánico, sino encender conciencias. Ya están escritos, se decía, pero aún pueden evitarse. Creía, con fe inconmovible, que todo podía cambiar si había reflexión, conversión, unidad. El mundo aún podía ser distinto. Se preguntaba cómo recibiría el no creyente este mensaje. Sabía que muchos rechazarían el lenguaje profético, pero también sabía que todo corazón tiene capacidad de amar. Por eso, incluso en su fragilidad, elevaba su ruego. Abran los corazones al perdón, a la misericordia, a la unidad. Solo eso podía cambiar el curso de la historia. Estén vigilantes, recordaba, porque el tiempo se agota, y solo juntos podremos reencauzar el destino. En uno de esos silencios de la noche, regresaba con claridad aquella advertencia concreta. Una oscuridad total envolvería la tierra durante 3 días y 3 noches, y quienes sobrevivieran serían testigos del nuevo amanecer. Se aconsejaba no abrir las puertas a desconocidos, porque podrían ser instrumentos de destrucción. Prepárense, sí, pensaba, pero sin miedo. El mensaje no era un llamado a esconderse, sino una invitación a confiar. Dios no deseaba que sus hijos contemplaran el caos, sino que vivieran en la esperanza. Reflexionen, rogaba desde lo más profundo. El futuro está en sus manos. La Virgen lo había dicho con claridad. Pidan perdón, ámense como hermanos. Solo eso. Nadie conoce la hora, pero quienes crean hallarán fuerza para resistir. Sabía que aquel que camina en la fe, incluso entre tinieblas, se convierte en luz para otros. Entendía que el tiempo se deslizaba como arena entre los dedos, y con él se deslizaba también la oportunidad de cambiar. El mundo arderá, murmuraba en su plegaria. El cielo se agitará, pero la esperanza no debe apagarse. Enciendan las velas benditas y oren, decía en su alma. La oración será refugio, la fe, escudo, la unidad, puente. Esa era su última súplica. En medio del recogimiento, una certeza le hablaba al corazón, que la Iglesia ha sido más fuerte cuando ha estado unida. Recordaba con emoción cómo los verdaderos despertares espirituales no nacieron de masas, sino de corazones sincronizados por una voluntad común. Amar. Así surgieron los verdaderos renacimientos. Por eso, su oración era por la unidad, por la fidelidad, por la resistencia. Que el pueblo de Dios no permitiera que el odio o las tormentas externas fragmentaran lo que el amor del Padre había unido. Consciente, los ojos cansados, pero el alma vigilante, repasaba los mensajes que el cielo había hecho llegar a la humanidad. Recuerden, murmuraba, la misericordia de Dios es más grande que todo castigo, y aún en la oscuridad más profunda, una señal brillaría en el cielo como recordatorio de que su Hijo no murió en vano. Anhelaba con todo su ser que este mensaje de esperanza, conversión y preparación llegara a cada rincón del mundo. Le dolía saber que muchos aún no lo habían escuchado con el corazón. Por eso, incluso en su fragilidad, seguía orando con el fervor de un pastor fiel, que cada alma escuche, que cada uno se ame y que estemos listos, como hijos unidos, para permitir que el mundo, por fin, cambie. Como lo pide el cielo. En su oración más íntima, cuando el peso del silencio envolvía los muros de su habitación y el cuerpo fatigado ya no respondía como antes, el Papa Francisco alzaba su alma hacia la Madre del Cielo. Guía Santa, susurraba desde lo profundo.
Habla a tu pueblo. Recordaba, con ternura sagrada y reverencia, cómo esa voz maternal había advertido una y otra vez sobre el fin de los tiempos, no con condenas, sino con súplicas de conversión, fraternidad y unidad. Y en esa evocación luminosa surgía también el rostro sereno de Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, cuya confianza inquebrantable había encendido la fe de innumerables corazones. No podía olvidar cómo, a través de Mindio de Sem, su diario, Santa Faustina había enseñado a confiar plenamente en Jesús. Aquella imagen de Cristo con la inscripción, Jesús, en ti confío, se había convertido en faro en las noches más oscuras del alma. Al mismo tiempo, el recuerdo de Santa Margarita María Alacoque, quien con sus visiones del Sagrado Corazón reveló el fuego inagotable del amor de Cristo, lo inundaba de una paz humilde. Francisco comprendía, en la hondura de su meditación, que estas santas no eran solo místicas, sino puentes vivos hacia el misterio del amor divino. En sus testimonios, encontraba el reflejo exacto del mensaje que en distintas formas, la Virgen seguía transmitiendo al mundo, que cada herida de la humanidad era también una herida en el corazón de Dios. Las apariciones, los mensajes, los llamados, eran más que acontecimientos espirituales, eran gritos del cielo, clamores urgentes ante una humanidad que aún persistía en su indiferencia. La Madre no venía con palabras suaves, sino con compasión, firme. Alertaba que la tierra sufría por los pecados acumulados, que el clima alterado, los desastres naturales y la desesperanza creciente no eran castigos divinos, sino consecuencia de un rumbo equivocado. Francisco sentía, en lo más hondo de su vocación, el deber de despertar conciencias, de recordar que aún era posible renacer, que aún podíamos abrazar el perdón y el amor fraterno antes de que fuera tarde. Deseaba con todo su ser que desaparecieran las divisiones, que el mundo volviera a la unidad de los hijos de Dios. En su interior latía la certeza. El futuro no está sellado, está en nuestras manos. Cada acción de misericordia, cada acto de arrepentimiento sincero, podía suavizar las heridas abiertas por el egoísmo y abrir paso a una luz nueva. Por eso suplicaba, una y otra vez: Madre Santa, ayúdanos a cambiar, a acoger tu mensaje, con humildad y verdad. Su corazón ardía con la esperanza de que este llamado no se perdiera en la confusión, que llegara a cada rincón del mundo con fidelidad y amor, para que juntos, como pueblo, transformáramos la oscuridad en aurora. Agradecía, en silencio, a todos aquellos que, con gestos simples y generosos, sostenían la obra de evangelización. En cada donación anónima, en cada vela encendida, en cada oración compartida, veía el rostro de Dios actuando en lo cotidiano. Y aún había más. Con voz apenas audible, el Papa murmuraba las revelaciones más recientes de Nuestra Señora de Medjugorje, que aún estremecían su alma. Se hablaba de 2 asteroides acercándose a la Tierra, portadores de un peligro nunca antes visto. Mis queridos hijos, decía aquel mensaje, nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes. Francisco no recibía estas palabras con pánico, sino como una invitación clara: rezar, confiar, prepararse. Sabía que muchos veían estos mensajes como alarmistas o incluso como intentos de manipular, pero él, que había caminado largo tiempo por los pasillos del Vaticano y aún más tiempo por los caminos del alma humana, no los despreciaba. Sentía en lo más profundo que estos llamados a la oración no eran herramientas de temor, sino las formas más puras de mantener la esperanza viva en medio del caos. Aún resonaba en su interior aquel susurro de Medjugorje: serenidad, confianza, protección. Esa promesa lo sostenía cuando la debilidad física se intensificaba. No oraba solo con palabras, oraba con todo su ser. Por los creyentes dispersos, por los que ya no hallaban consuelo, por sí mismo, no por temor, sino para seguir cumpliendo su misión con fidelidad y humildad. Comparaba esa protección con el manto de una madre que cubre al hijo que tiembla. Quería que la oración fuera más que refugio,
alimento, luz, aliento. Y pedía al Espíritu Santo que fortaleciera la fe de su pueblo, que lo guiara a él y a la iglesia entera en este tiempo de tribulación. Ya no pedía respuestas, solo rendición. Ante el misterio del sufrimiento humano se entregaba, como hijo, como pastor, como siervo. En su alma aún palpitaban preguntas que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Y si todo esto no es simbólico? ¿Y si las señales son reales? ¿Qué oración estamos haciendo por nuestras almas, por nuestras familias? Francisco sabía que la confusión era real, pero también creía que esa misma confusión podía abrir las puertas a una fe más profunda. Reflexionaba sobre la fuerza que brota de una comunidad que reza unida. Aunque el mensaje parezca duro, incómodo, lo abrazaba como una oportunidad sagrada. La oración y la caridad podían convertir el miedo en fortaleza. En medio del caos, la respuesta cristiana no había cambiado. Seguía siendo el amor. Había sido testigo, una y otra vez, de la intercesión de Nuestra Señora, especialmente bajo su advocación en Medjugorje, inspirando a almas firmes y valientes. Con esa certeza, pensaba en todos aquellos que caminaban entre sombras, y en el silencio de su cuarto los animaba. No pierdan la esperanza. Que la oración los sostenga, que la fe los guíe, que el amor divino los rodee. Anhelaba, con la profundidad de quien ha amado mucho, que estos tiempos difíciles sean semilla de una compasión renovada, de una comunión verdadera, de una cercanía sincera a Dios. Su último pensamiento no fue de miedo, sino de entrega. Dejó encendidas las luces de su testimonio para que otros pudieran ver. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu permanecía firme. Unido en la oración, el pueblo de Dios, lo creía con todo su ser, sería capaz de atravesar cualquier tormenta. En el silencio sagrado que envuelve los días posteriores a una gran vida, cuando las campanas de San Pedro han callado y las oraciones llenan las plazas, los templos y los corazones, la figura del Papa Francisco sigue viva, no como recuerdo lejano, sino como una llama encendida en la conciencia de millones. No fue un pontificado fácil. No fue un camino tranquilo, ni una historia sin sobresaltos. Fue un tiempo de zarandeo, de verdad sin adornos, de decisiones que incomodaron a muchos pero que nacieron del Evangelio más puro. Fue el tiempo de un pastor que decidió no reinar desde la altura, sino caminar junto a su rebaño, incluso cuando eso significara confrontar estructuras, sacudir conciencias, ser cuestionado o mal interpretado. Jorge Mario Bergoglio no buscó aplausos, no buscó poder. Su corazón estaba aferrado al Cristo de los márgenes, al Dios que se inclina por los pobres, por los descartados, por los heridos que yacen a la vera del camino. Su legado no se mide en cifras ni en títulos, sino en los miles de gestos que marcaron una diferencia, en los rosarios apretados por manos temblorosas, en los abrazos sinceros a los migrantes, en las lágrimas compartidas con quienes ya no esperaban consuelo. Fue el Papa que eligió la misericordia cuando el mundo gritaba castigo. El Papa de los puentes, no de los muros, del abrazo, no del juicio, de la ternura, no del dedo acusador. En sus palabras se sentía el eco de los profetas y el susurro ardiente del Evangelio vivo. En sus silencios se veía la cruz de quien carga con amor una iglesia rota y amada al mismo tiempo. Y ahora que ha partido, el alma de la iglesia se inclina con gratitud. Señor de la vida, gracias por habérnoslo dado. Gracias por la firmeza de su voz y la dulzura de su corazón. Gracias por su pasión por la justicia, por su incansable defensa de la dignidad de cada ser humano, por su amor a la creación y su entrega sin reservas a los más pequeños. Gracias, Señor, por cada gesto que sembró paz, por cada palabra que sostuvo a los cansados, por cada decisión que tomó aun cuando dolía. Hoy, en este momento sagrado, te lo entregamos. Acógelo como a un siervo bueno y fiel que multiplicó sus talentos, no para sí, sino para tu reino. Dale el descanso eterno, que brille para él la luz perpetua, que los ángeles lo acompañen, con cantos de gloria, y los santos lo reciban como hermano. Que la Virgen María,
a quien tanto amó, lo abrace como madre y lo conduzca hasta tu presencia. A ti, Francisco, sucesor de Pedro, te decimos gracias. Gracias por mostrarnos que la humildad es la fuerza más grande, que el servicio es la autoridad verdadera. Gracias por enseñarnos que la iglesia es casa para todos, no refugio de unos pocos. Gracias por tu risa franca y por esas lágrimas que escondiste pero que todos sentimos. Por tus ojos cansados pero atentos, por tus rodillas dobladas en oración. Gracias por recordarnos que nadie se salva solo y que el amor entregado es el único poder que transforma. Fuiste el pastor con olor a oveja. Fuiste la voz de los olvidados, el eco de los que no tienen eco, el centinela de un reino que aún se construye entre ruinas y promesas. Y ahora que te has ido, no nos dejes solos. Intercede por nosotros. Ruega por esta iglesia herida pero viva, por los jóvenes que aún sueñan, por los ancianos que esperan en silencio, por las familias que luchan, por los pueblos que sufren. Ruega por quienes llevan cruces invisibles, por quienes han perdido la fe, por quienes no saben cómo volver. Ruega por la unidad que tanto defendiste, por la paz que predicaste, por el amor que sembraste. Que desde la eternidad nos acompañes, no como figura lejana, sino como hermano, como padre, como pastor. Que tu ejemplo nos impulse a vivir sin miedo, con valentía, sin cerrar el corazón a nadie. Este es nuestro homenaje. Si has llegado hasta aquí, te invito a unirte a esta oración viva. Deja un comentario con tu recuerdo, con tu agradecimiento, con tu súplica. Comparte este video con quienes, como tú, vieron en Francisco un testigo del Evangelio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Fe en Oración, donde seguimos caminando juntos, compartiendo esperanza, palabra y consuelo. Porque como nos enseñó Francisco, la fe no es un monólogo, es un camino compartido. Y solo juntos, unidos en oración y compasión, podremos seguir avanzando hacia la luz. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Gracias por estar aquí.